Bueno, pues si os parece vamos a empezar ya. Hoy tenemos, yo creo que es un webinar de lujo porque tenemos un tema muy interesante dada la circunstancia. Lo tenemos con PwC y lo hemos titulado, lo han titulado los Fondos Europeos para la Reactivación Económica, que tantísimo nos hace falta ahora mismo en la situación en la que estamos. Los fondos van a hablar en concreto de los fondos SEPI y los fondos Next Generation, ¿vale? Para ello tenemos la suerte de contar con dos socios de PwC. En primer lugar hablará David Mellado Ramírez, que es socio de PwC en España, responsable del área legal y abogado del Estado. Con lo cual, muchísimas gracias, David, por tenerte aquí. Y en segundo lugar, también nos contará los fondos EPI Manuel Martín Espada, también socio de PwC España y responsable de mercados y alianzas. Bueno, pues yo creo que sin más os dejo, creo que es un tema muy interesante, que todos debemos estar muy atentos para ver cómo podemos reactivar la economía que tanta falta nos hace, ¿no? Creo que nos vais a hablar de los fondos, de sus características, de la tipología, importe, condiciones, en fin, y un poco los proyectos y el plan que hay que hacer para esa concesión. Así que sin más, agradeciéndoos de nuevo vuestra participación aquí en IAB, os dejo. Simplemente les quería decir a los usuarios, a los espectadores que tenemos, que pueden haceros todas las preguntas que quieran y que para eso que por favor utilicen el botón de preguntas y respuestas que tienen para que sea más fácil también para vosotros poder gestionarlas. Así que sin más, muchísimas gracias a todos. Gracias, David y Manuel. Pues, Belén, muchas gracias por la invitación, a IAB por la organización del evento y sin duda a todos los participantes por la atención. Voy a estructurar la exposición del fondo SEPI, luego Manolo expondrá lo que son los fondos de Next Generation. A propósito de los fondos SEPI, lo estructuraré en 5 partes. La primera, cuál es la finalidad del fondo SEPI, junto con el análisis de la naturaleza y el régimen jurídico, para ver luego en qué consiste el apoyo financiero temporal, ver cuáles son los requisitos de elegibilidad para poder optar a este apoyo financiero temporal. A continuación veremos cuál es la condicionalidad asociada a este apoyo que puede otorgarnos SEPI y en último término lo que haremos es analizar el procedimiento para la solicitud y obtención del apoyo financiero temporal. Comienzo destacando lo muy extraordinario del fondo SEPI. Es un fenómeno extraño y raro en el ordenamiento jurídico español y el ordenamiento jurídico europeo. Para que todos nos hagamos a una idea, el derecho europeo y en particular el derecho español desde la integración de España en la Unión Europea viene inspirada, entre otros principios, por el principio de la subsidiariedad, principio que implica que el Estado, los poderes públicos, deben abstenerse de intervenir en la actividad económica, dejando que sean los operadores privados quienes asuman el protagonismo del desarrollo económico de los distintos países, ¿no? Sin embargo, excepcionalmente y muy excepcionalmente es posible admitir que las administraciones públicas y los poderes públicos asuman un rol protagonista en la actividad económica. Algo raro tenía que pasar, algo extraordinario, y sin duda es el COVID, con su impacto económico, el que justifica por primera vez en la historia económica de la Unión Europea que se permita a los países asumir un rol protagonista en la actividad económica. Bien, para comprender el funcionamiento del fondo SEPI, por ello tenemos que tener en cuenta que es una medida que se incrusta, que forma parte de la arquitectura europea. Y así no solamente tenemos el fondo SEPI en España, sino que existen otros mecanismos de apoyo financiero en distintos países. El origen del fondo SEPI lo podemos encontrar en las distintas operaciones de apoyo que realizaron Francia y algunos países escandinavos a lo largo del mes de abril y mayo de este año, en que pusieron en marcha medidas de apoyo a sus compañías aéreas o grandes compañías estratégicas de los países. A la vista de este proceso de apoyo de distintos países a sus propias compañías, Europa adoptó un acuerdo temporal de apoyo a las distintas empresas con la finalidad de gobernar de una forma homogénea en los distintos países los instrumentos de apoyo. Y así nace el fondo SEPI. Es un fondo que tiene su origen en un decreto ley de 3 de julio de 2020, el decreto ley 2020, que apenas le dedica un artículo, pero es suficiente para poner en marcha este mecanismo, que se le dota inicialmente con este decreto ley con un importe de 10.000 millones de euros, dotación esta que es una dotación inicial que es susceptible de venir ampliándose en lo sucesivo. A partir de ahí se pone en marcha un desarrollo normativo, un conjunto de instrumentos que van a dotarle de gobernanza y de funcionamiento, en particular un acuerdo de Consejo de Ministros que permite
conocer cuál es la mecánica, que es un acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio, y también una serie de disposiciones europeas que la han dotado de un marco legal para que pueda funcionar. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este fondo? Como tal, es un fondo sin personalidad jurídica, que no tiene un organismo como tal. Sin embargo, lo que es la gestión del fondo se le ha atribuido a SEPI. SEPI es una entidad pública que depende del Ministerio de Hacienda, y lo que se le atribuye a SEPI es la gobernanza, la gestión de este fondo, que directamente depende de la Administración General del Estado. Junto con la función que asume SEPI en la gestión del fondo, participa lo que llamamos legalmente el Consejo Gestor, que está integrado por representantes altos cargos del Gobierno de la Nación, en el que se integra tanto la Secretaría de Estado de Energía como el Ministerio de Hacienda a través de su subsecretaria, el Secretario General de Industria y, por último, la Secretaría de Estado de Energía, ¿no? Es el órgano que va a hacer un análisis de estas operaciones. Bien, pasamos a ver el segundo de los puntos, en qué consiste el apoyo financiero temporal. El apoyo financiero temporal, voy a decir lo que no es. No es una medida de apoyo de liquidez. No se trata de otorgar dinero o son líneas de financiación. Para eso el Estado se ha dotado de distintos mecanismos, al igual que las comunidades autónomas, para facilitar líneas de financiación, ya sea a través del ICO o ya sea a través de instituciones financieras autonómicas que permiten la obtención de financiación competitiva para distintas empresas para subsistir de alguna manera este periodo temporal. Bien, el fondo SEPI no es una medida de apoyo a liquidez, es una medida de apoyo a la solvencia. Y ahí es un poco la cuestión más destacable de este fondo. ¿Por qué? Porque el fondo SEPI está pensado para dotar de recursos propios a las entidades impactadas por COVID, de manera tal que es un apoyo financiero que se va a articular necesariamente o bien por una participación del Estado en el capital de las empresas o bien por instrumentos que tienen un impacto en sus recursos propios, llamados instrumentos híbridos. Para todos nosotros, compartir con vosotros, este instrumento principalmente es el de los préstamos participativos. Complementariamente a este apoyo en forma de capital o en forma de préstamos participativos, el Estado puede complementar, y subrayo lo de complementar porque la esencia es el capital o el préstamo participativo, con financiación ordinaria. Pero el núcleo esencial es el que el Estado va a asumir un rol o bien de accionista o un rol de cierto protagonismo en la gestión de las empresas que obtengan estas ayudas. Ahora veremos un poco con más detalle en qué consiste este rol de participar en el control de la gestión. Una medida tan extraordinaria como el fondo SEPI, es decir, una medida extraordinaria que contiene que el Estado se involucre en las empresas y forme parte de su capital, solo se puede justificar, en palabras de la Comisión Europea, cuando es una medida de último recurso. ¿Y qué significa ser una medida de último recurso? Pues significa que una empresa, en caso de no obtener el apoyo financiero de SEPI, entraría en situación de cierre, en situación de concurso, y debería de dejar la actividad económica que ha prestado. De manera tal que no es posible para las empresas solicitantes encontrar en el mercado de una forma natural un apoyo para subsistir al efecto COVID. De ahí que sea importante tener en cuenta esa característica de medida de último apoyo. La segunda de los elementos necesarios para considerar qué es este apoyo financiero temporal es entender que se trata de apoyar a empresas impactadas por COVID y que sea la causa de su deterioro patrimonial el COVID en sí mismo. Por ello se ha evitado apoyar financieramente a empresas que se encontraban en situación de crisis con anterioridad a la fecha de 31 de diciembre de 2019. Estos son los argumentos principales: el ser una empresa que no estés en situación de crisis por razón distinta a la de COVID, y la de ser una empresa que no tienes capacidad de acudir al mercado para subsistir, lo que justifica que el Estado te pueda dar este apoyo financiero temporal. ¿Cuáles son los requisitos para obtenerlo? En primer lugar, vamos a analizar lo que son los requisitos más bien económicos o financieros, que son sin duda los más importantes para muchos que se cuestionan el ser solicitante. El primero es el de la cantidad mínima de apoyo financiero. Es una cantidad de 25 millones de euros. Es cierto que el decreto ley y la orden de funcionamiento permiten excepcionalmente bajar el apoyo financiero por debajo de estos 25 millones de euros, pero es el suelo del apoyo. ¿Cómo se computan estos 25 millones de euros? El cómputo de los 25 millones de euros se hace por comparación a la situación patrimonial que tenía la empresa a fecha 31 de diciembre de 2019. De modo tal, y dicen las normas, que no suponga una mejora patrimonial de la empresa a esa fecha. De manera que, en consecuencia de las distintas pérdidas que se vayan a generar durante el ejercicio 2020, se tendrá en cuenta la necesidad de ese apoyo financiero. Eso nos permite a nosotros tener una valoración de si entramos o no entramos en este marco de apoyo de los 25 millones de euros.
Bien, una vez delimitado este requisito de mínimo de 25 millones de euros, concurren una serie de requisitos, como he visto anteriormente, que es el requisito, evidentemente, de ser, entre otros, una empresa domiciliada en España. ¿Por qué? Porque coexiste, como me he dicho al principio, el apoyo del SEPI con otros mecanismos europeos. Se trata de evitar una justaposición, un solapamiento de apoyos, de manera que cada Estado asume la responsabilidad de apoyar financieramente a sus empresas. De ahí que sea preciso que los que aspiren a ser solicitantes tengan su domicilio español. En ocasiones, en algunas de las preguntas con los solicitantes con los que trabajamos, se cuestiona el qué pasa en aquellos supuestos en que o bien sea una sociedad española que tenga filiales en el extranjero, no sería inconveniente solicitarlo, nada incomoda el que tengas filiales extranjeras. También hay que poner de manifiesto qué pasa en aquellos supuestos en que somos nosotros filial de una sociedad que tiene su domicilio en un país europeo. En estos supuestos sí que hay que considerar que el apoyo financiero temporal se tiene que quedar ubicado en España, y lo que no cabe es la exportación, digamos, de esos flujos económicos que nos van a garantizar. Otro de los requisitos necesarios para optar a este apoyo es el no tratarse de una empresa financiera. Pasamos a continuación a uno de los elementos más relevantes para justificar este apoyo, es el de ser una empresa estratégica. ¿Y qué es una empresa estratégica? La definición de empresa estratégica en la normativa del Fondo SEPI es algo abierta, que también era necesario su diseño abierto. Se considera que es empresa estratégica aquella que, en el supuesto de tener que dejar de realizar su actividad con ocasión del impacto en el empleo, el impacto económico en todo el territorio nacional, o bien en una parte, genera un impacto social de carácter relevante. A estos efectos se considera que también son empresas estratégicas aquellas que estén vinculadas con el sector de la comunicación, el sector del transporte o sectores relevantes en el país. Como veis, es una definición algo abierta, apenas tenemos experiencia. Únicamente el caso más señalado ha sido el caso de Europa, que este martes pasado fue aprobado por el Consejo Gestor de SEPI, en que consideramos fácil y de modo pacífico que puede ser considerada que Europa es una empresa estratégica, ya bien por su impacto y por su relevancia en el sector del transporte aéreo, como también por la dimensión que tiene tanto nacional como internacional y por el volumen de los trabajadores. Con todo, insisto en el carácter abierto, la definición de empresa estratégica, concepto abierto que también ha dado lugar a alguna crítica por parte de la Comisión Europea, por parte de algunos grupos de interés que señalan que España lo ha recogido de una forma abierta, pero sin duda yo entiendo que era necesario recogerlo de forma abierta a fin de evitar, por lo menos al principio, que queden fuera del apoyo financiero temporal empresas que pudieran obtener este apoyo. Bien, siguiendo con el análisis de estos requisitos de elegibilidad, también es importante, evidentemente, que estas empresas no se encuentren en una situación de concurso al tiempo de la petición, o bien que se encuentren afectadas por algunos procedimientos penales que les pudieran, digamos, de alguna manera tachar la honorabilidad o idoneidad de la empresa que lo vaya a solicitar. Visto de esta forma, ¿en qué consiste el apoyo fundamental? Quedaros con esa idea que al final, de alguna manera, metemos en nuestra empresa el Estado, ya bien, insisto, por capital o bien por préstamo participativo. Vemos a continuación cuáles son las condiciones que el Estado te va a exigir. Bien, por un lado tendríamos lo que son las condiciones financieras y por otro lado tendríamos condiciones de gestión. Respecto a las condiciones financieras, el coste financiero de la ayuda del apoyo financiero temporal viene fijado en las propias normas. Quedaos también con el mensaje que es un coste financiero que crece en el tiempo. El fundamento último de este crecimiento del coste financiero obedece a que el Estado lo que quiere es evitar que las empresas se acomoden con un apoyo financiero temporal que venga a ser indefinido. Se trata de invitar a las empresas a que tan pronto superen este impacto de COVID, se deshagan de la posición del Estado, ya bien recomprando las acciones, ya bien amortizando las distintas líneas de financiación. De ahí que, a modo de ejemplo, que viene identificado en la normativa, está previsto un marco temporal de hasta 9 años. 9 años ya sería el tope. Empieza, por ejemplo, en un ámbito de un préstamo participativo con 250 puntos básicos contra Euribor y va creciendo exponencialmente cada 2 años hasta casi hasta 850 puntos básicos. Eso es para el caso de los préstamos participativos. Es decir, tendríamos como condicionalidad financiera adaptarnos a estos costes financieros. También es necesario que se otorguen garantías suficientes de recuperación a favor del Estado. A tal fin, junto con las garantías que se vaya a ofrecer, las empresas tienen que acompañar a su solicitud un plan de viabilidad que garantice que el Estado recuperará en el plazo que nos hayamos comprometido con él el apoyo financiero que le hayamos dado.
Junto con esta condicionalidad financiera, también existe una condicionalidad de gestión que se va a instrumentalizar a través o bien de un acuerdo de accionistas, en aquel supuesto en que sea el Estado nuestro accionista, o en el supuesto en que no sea un accionista, se va a instrumentalizar vía un acuerdo de gestión temporal en el que el Estado va a identificar una serie de cuestiones relevantes que tenemos que pactar con él. ¿Cuáles son estas cuestiones relevantes? En primer lugar, es la propia estrategia comercial, el compromiso de las empresas que obtengan este apoyo financiero temporal es el de no destinar este apoyo a una política comercial agresiva. La idea es que no puede uno aprovechar una cierta ventaja competitiva, de ahí que tenga que comprometerse a comunicar al SEPI de las decisiones estratégicas más relevantes. En algunos supuestos también, en función de la importancia que tenga el apoyo financiero temporal, puede darse pie a que el Estado tenga uno o dos consejeros que formen parte del Consejo de Administración. Sí que os traslado que el Estado tampoco es que tenga una vocación de inmiscuirse en la gestión de las empresas, pero siempre querrá tener la capacidad de cierto control de la actividad. El Estado también establece como condicionalidad o como compromiso de las empresas que no se puede utilizar este dinero que se obtenga por vía del apoyo financiero temporal para realizar adquisiciones fuera de lo que sería la política normal de la actividad de otras empresas. Es decir, se trata de evitar, insisto, un aprovechamiento como ventaja competitiva del apoyo financiero temporal que nos otorgue el Estado. Por otro lado, también, una vez obtenemos este apoyo financiero, las retribuciones de nuestros directivos, así como los miembros del Consejo de Administración, en lo que obedece a las retribuciones fijas, no deben superar las establecidas en la fecha del 31 de diciembre de 2019. Sería otro de los compromisos que se tiene que adquirir con el Estado una vez se obtiene este apoyo financiero temporal. Bien, junto con ello os podéis imaginar pues, que existen un montón de cuestiones técnicas que se van articulando en este acuerdo de gestión temporal que va a gobernar toda la vigencia del apoyo financiero temporal. Para concluir, al final, voy a dedicar una breve exposición a lo que es el procedimiento de solicitud y obtención de estos apoyos. En primer lugar, sorprende, pero es normal que se trata de un procedimiento administrativo como tal. A pesar de que es un vehículo financiero, el procedimiento en sí de solicitud y reconocimiento del apoyo financiero temporal es un procedimiento administrativo. A fin de facilitar toda la complejidad que conlleva la solicitud, el Estado ha generado lo que se llama las actuaciones previas o consultas previas, identificadas bajo el concepto del modelo cero, en el que los posibles solicitantes pueden trasladarle a SEPI cuáles son las dudas que tienen respecto al mecanismo de apoyo, porque os podéis imaginar que son muchas las dudas que surgen. Ello da lugar a una reunión ya presencial o ya bien a distancia con representantes de SEPI en los que se intercambian distintas cuestiones a propósito del apoyo financiero que se va a solicitar. A partir de ahí, y una vez un solicitante tiene más o menos claro la idea de que quiere este apoyo financiero, debe presentar una solicitud que vendrá acompañada de un conjunto de documentos, en particular el propio esquema de apoyo que vayamos a solicitar, y junto con este esquema de apoyo también debe acompañar el plan de viabilidad que dé sostén y fundamento al apoyo financiero. Esto pondrá en marcha un mecanismo de seguimiento de toda la documentación por parte de SEPI, o ya bien SEPI con sus recursos propios, o ya bien SEPI externalizando a asesores financieros y asesores legales todo el proceso de revisión de la solicitud, que implicará una due diligence, un análisis legal, laboral, fiscal de la situación en la que se encuentra la empresa y también un análisis de viabilidad y razonabilidad de lo que es el plan de viabilidad que acompaña a la solicitud de apoyo financiero. Una vez se tiene acordado con SEPI esa estructura de apoyo, a continuación lo que se hará es una propuesta, se hace una propuesta que es elevada al Consejo Gestor y el Consejo Gestor, una vez realice esa propuesta, que pedirá de los distintos solicitantes que adopten sus acuerdos en sus órganos sociales, ya sea la Junta General o el Consejo de Administración, para acto seguido aprobarse la operación y finalmente autorizarse por Consejo de Ministros. Únicamente como trámite final es la necesidad, en su caso, de la autorización de la Comisión Europea para aquellas ayudas que superen el límite de los 250 millones de euros, porque por encima de los 250 millones de euros la Comisión Europea nos ha pedido la autorización singular. Sin embargo, por debajo del importe de los 250 millones de euros, el Estado español se encuentra con la capacidad de otorgar esas ayudas sin perjuicio de una posterior comunicación. Quedaos también con otra idea, el procedimiento máximo está establecido su duración en 6 meses, transcurridos los cuales se entiende desestimado, si bien la experiencia nos pone de manifiesto que el caso que ya está, digamos, más avanzado de todos, el periodo ha sido razonablemente de unos 3 meses, ¿no? Y por último, otra de las consideraciones que es importante mantener en la cabeza es el hecho de que
Cuando se diseña este mecanismo, se diseña en los meses de abril y mayo, insisto, del año 2020, con unos escenarios temporales de impacto de COVID que parecían acabarse a finales de 2020 o primeros de 2021. La Comisión Europea ha ido avanzando en la comprensión del impacto que tiene COVID y está considerando que el impacto se va a ir más allá de 2020, que evidentemente se va a 2021. De ahí que hace escasamente 3 semanas anunciara que estas ayudas, por lo menos lo que es la solicitud de las ayudas, no solamente se acabarán, como pensaba en un principio, el 30 de junio, sino automáticamente ya lo ha extendido 3 meses más hasta el 30 de septiembre de 2021. Yo por mi parte nada más, si os parece bien, luego con ocasión de las preguntas pues podemos atender cualquiera de las cuestiones que os surjan. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, David. Por poner un poco en contexto lo que vamos a comentar ahora de los fondos europeos Next Generation, David hablaba ahora de unos fondos, los fondos que está gestionando SEPI, que son para empresas que están en una dificultad, sobre todo de liquidez, y que sea demostrable que es fruto del impacto que ha tenido el COVID en su operación y en su negocio. Ahora vamos a hablar de fondos europeos y estos fondos son accesibles a todo tipo de empresas y no necesariamente tienen que estar en una situación comprometida, sino al contrario, tienen que estar planteando proyectos de crecimiento. Entonces, os pongo un poco en contexto cómo está el tema de fondos europeos y qué fondos son. Primero, para los que alguna vez hayáis accedido a fondos europeos, los fondos Next Generation son unos nuevos fondos que lanza Europa a raíz del COVID, pero no olvidemos que el 1 de enero del año que viene empieza el nuevo periodo plurianual, el nuevo presupuesto de la Unión Europea del 2021 al 2027, donde se mantienen los fondos, vamos a llamarle tradicionales, los que ya en el pasado se han venido utilizando, todos habréis oído hablar de los fondos FEDER, por ejemplo, pero con mayor dotación presupuestaria. O sea, solo de los fondos tradicionales ya hay más de 1 billón de euros asignados para este periodo. En eso no me centro, simplemente que sepáis que siguen los fondos europeos tradicionales y además con más dinero del que venían trayendo en los años anteriores. El periodo empieza en el año 21 y simplemente estar atentos, en lo que necesitéis ayuda nos decís, estar atentos porque esos fondos también van a estar disponibles y, como decía, con unas cantidades mucho más relevantes. Con respecto a los fondos Next Generation, son unos fondos, como decía, se habla de Next Generation porque yo creo que realmente quien va a pagar esta fiesta es la próxima generación, es el que va a tener que asumir toda esta deuda que está generando Europa. Son fondos que se generan a partir de deuda que cada uno de los países de Europa pide para ayudar al resto de los países europeos. Estos fondos se aprobaron el 21 de julio del julio pasado, en esa reunión maratoniana, la reunión más larga del Consejo Europeo, donde se aprobaron con ese debate que os acordáis entre el norte y el sur y los países frugales y no frugales. Todavía hay mucha incertidumbre en estos fondos y esa incertidumbre viene producida porque realmente, aunque se aprobó ese 21 de julio por parte de los primeros ministros europeos, esos fondos totalmente no están todavía aprobados formalmente. Todavía queda un trámite parlamentario. El Parlamento Europeo tiene que aprobar esos fondos. Ya habéis visto que hay debate parlamentario alrededor de esto. De nuevo, el mismo debate entre los países frugales y no frugales, son los del norte y el sur. Pero yo creo que hay que asumir como hipótesis, una hipótesis casi segura, 99%, que estos fondos se van a acabar aprobando. Con algún cierto matiz, pero se acabarán aprobando. Hasta el extremo de que Alemania, que es la presidenta de turno de este semestre de Europa, ya está o ha terminado el borrador del reglamento con el que se va a regir estos fondos, porque ya está totalmente preparado para empezar a distribuirlos. Una vez se aprueben estos fondos en Europa, el hito relevante también que hay es que, y lo habéis escuchado, España tiene que presentar a Europa un plan de resiliencia y estratégico para la recuperación económica. Ese plan, que debería haberse presentado el 15 de octubre y que otros países han presentado, como fundamentalmente Portugal, Francia y otros países, ya tienen este documento preparado. Italia y España hemos pedido algún tiempo más, pero el plan estratégico está bebiendo de ese documento que hace 15 días o 20 presentó el presidente del Gobierno ante los empresarios, que se llama España Puede. Ahí vienen unos 40 directrices o vectores de actuación de todo tipo, ¿vale? Y sobre esos vectores
es lo que se está construyendo ese plan estratégico de España, que tiene que discutir con Europa. Una vez lo presente en formato borrador, España tiene que empezar un proceso de negociación con Europa que va a recoger dos ámbitos. Un ámbito son los fondos, en qué áreas, en qué líneas de actuación y con qué cantidad voy a distribuir esos fondos, pero también Europa exige un plan de ajustes de tipo legal, estructural y de todo tipo. Entonces, ese plan de ajuste que lo va a ligar Europa a la liberación de esos fondos también es fruto de esa negociación. Por lo tanto, el primer mensaje es que hoy España tiene que plantear un plan de reformas en las que luego también David nos puede dar alguna pista porque está como abogado del Estado trabajando activamente en ellas. Estas reformas en muchos casos son reformas legislativas que van orientadas a una disponibilidad y asignación de los fondos rápida en contra de procedimientos administrativos que suelen ser muy lentos y que harían perder mucho tiempo a la hora de asignar los fondos. Es evidente que Europa tiene la intención, a diferencia de la crisis anterior, donde fue a un modelo puramente recortes, a un modelo digamos, de dopar la economía con un montón de dinero, como son los 750.000 millones de euros que va a distribuir con estos fondos Next Generation. De esos 750.000 millones de euros, 140.000 son para España, el segundo país en captación de fondos. El primero es Italia con 170.000. De esos 140.000 millones, más de la mitad, 73.000, va a ir de subvención a fondo perdido. Y el resto, 67.000, van a ir como financiación a través del BEI o mecanismos alternativos. Por tanto, el primer mensaje es: España va a lanzar un plan de reformas y un plan, digamos, estratégico. En ese plan aparecen ya vectores donde actores o asociados de IAB tienen cabida, tanto en la parte, vamos a llamar, de los anunciantes, como en la parte de los proveedores de ese servicio. Y sobre ese dinero se espera tenerlo disponible. Lo matizo primero: esa negociación debería acabar no más tarde del 30 de abril, la negociación con Bruselas. Todo el mundo está intentando que acabe antes. El 30 de abril sería muy tarde. Vamos a poner como hipótesis que acabe a final de año o a finales de enero. Si esta negociación acaba en esa fecha, como van a hacer la mayoría de los países de Europa, el dinero estaría disponible para entonces. Ese dinero, en cualquier caso, aunque se retrase, España ha pedido un anticipo de 27.000 millones de euros que, si veis los presupuestos generales del Estado, el borrador, ya están recogidos en ese documento, con alguna pequeña distribución entre comunidades autónomas y ministerios. Entonces, ¿cómo va a llegar ese dinero a las empresas? ¿O cómo se va a distribuir ese dinero? Ese dinero Europa no lo va a distribuir directamente, sino que va a ceder el 100% de ese dinero en los diferentes años al Estado español. Es el gobierno central el que va a distribuir ese dinero. ¿Cómo lo va a distribuir? Fundamentalmente vamos a separar el dinero en dos grupos. Un grupo va a ser el de consumo interno de la administración. Fundamentalmente se van a gastar dinero, pues os podéis imaginar, en la digitalización de la justicia, la digitalización de la educación, proyectos que al final los ministerios en curso serán los destinatarios de ese dinero y los que gastarán ese dinero. Ahí, ¿cuánto va a gastar la administración en ese tipo de proyectos? Hay un debate grande sobre eso. Yo calculo que sería en torno de la mitad de ese dinero iría a proyectos internos de la administración, 40-50%. El resto va a ir destinado a las empresas. ¿Con qué criterios se tienen que distribuir ese dinero? La Unión Europea ha definido algunas pautas muy claras, pero se agrupan fundamentalmente en tres. Primero, reindustrialización, que en gran medida no afecta a nadie de los que se aquí en esta sesión, porque esto tiene que ver fundamentalmente, le llaman lecciones aprendidas de la crisis, aquellas industrias que no se radicaban en Europa y que ha sido necesario su suministro por razones de la pandemia, se quieren volver a radicar. Os voy a poner un ejemplo muy simple que no afecta a vosotros: el paracetamol. No sé si lo sabéis, pero el principio activo del paracetamol no hay ningún país europeo que lo fabrique. Lo fabrica China y lo fabrica India. India cerró las fronteras con la pandemia. Nosotros no hemos sufrido poco, porque aquí lo que se hace es la pastilla paracetamol, pero el principio activo se importa. Pero, por ejemplo, Francia estuvo sin paracetamol durante muchos meses por esta razón. Bueno, es el paracetamol, son las mascarillas, los respiradores, son las baterías de coches eléctricos, todo aquel material, todo lo que es suministro
que Europa considere estratégico para que no vuelva a pasar lo que hemos vivido, eso se va a financiar y subvencionar para que se radiquen empresas en Europa. Eso os afecta menos. Otros dos vectores que son principales también para gastar e invertir este dinero. Transición ecológica, transición verde. Esto tiene que ver con cambios en los modelos, en muchos casos, de consumo energético, pero también con la optimización y reformas de edificios, el autoconsumo. Al final está orientado a una descarbonización de la economía y en ese caso vosotros aquí sois más actores pasivos en el sentido de que aquellos que tengáis que reformar una oficina es una oportunidad importante para recibir fondos orientadas a la eficiencia energética, al aislamiento y al cambio del patrón de consumo, pero si en alguna de las empresas que estáis escuchando, no ligado directamente al sector, digamos, al mundo publicitario, pero tenéis un consumo importante de energía, incluso cambios radicales del patrón de consumo podrían ser financiables por estos fondos europeos. Y aquí se tienen que gastar un 37% de estos fondos. Y otro tema muy interesante, que yo creo que es donde vosotros podéis tener más foco, es en el tema de transformación digital. Aquí Europa piensa que en transformación digital hay que invertir el 25% de estos fondos. ¿Qué es transformación digital? Fundamentalmente, transformación digital para mí es equivalente a transformación. Al final, cualquier proceso, cualquier nuevo producto, cualquier nuevo servicio, la creación de un marketplace, la integración vertical de proveedores para simplificar todos los procesos de operación, cualquier proyecto de transformación que requiera, y casi siempre lo va a requerir, una tecnología por detrás, podemos considerarlo transformación digital. E incluso proyectos, vamos a llamarle comunitarios, proyectos donde participe más de un actor, donde podamos asociarnos en formato consorcio, convenio, con varias empresas y que todas en su conjunto puedan plantear un proyecto de industria, por ejemplo, ¿no? En estos casos va a haber subvenciones también y financiación para este tipo de proyectos. ¿Cómo va a llegar este dinero a las empresas? Como decía, esto llega al Gobierno central. El Gobierno central lo reparte entre sus diferentes ministerios. El ministerio responsable, de alguna forma, de coordinar esta actividad y que está pidiendo las iniciativas a los diferentes ministerios para trasladarlo a ese plan de reestructuración que se está elaborando, es la Vicepresidencia Económica. Pero, en mi opinión, los ministerios que más fondos van a capturar son el Ministerio de Fomento, lógicamente, por razones obvias. Sobre todo, leíais estos días que ADIF tiene una partida, no sé si son de 12.000 o 14.000 millones solo de fondos. Fomento es claro. Industria es clara también. Transición ecológica es otro ministerio clave. Y otro clave para vosotros es la Vicepresidencia Económica, fundamentalmente la Secretaría de Estado de Digital e Inteligencia Artificial, porque ella es la que va a canalizar, entendemos que en gran medida a través de organismos intermedios como Red.es, una parte muy importante de ese dinero. Por tanto, va a llegar, asumamos que ese dinero llega al Estado, al Gobierno, el Gobierno lo reparte, vamos a poner como hipótesis una parte importante a transformación digital, y transformación digital en una parte lanza convenios y en otra lo cede a los convenios que lance Red.es, y ahí lo que se van a lanzar son convocatorias de proyectos que van a desarrollarse entre el año 21 y 23. Entre ese periodo se van a poder solicitar ayudas porque van a ir saliendo sucesivas convocatorias. Fundamentalmente, en nuestra opinión, el momento pico será el año 21 e inicio del 22. Europa exige que esos fondos se gasten en gran medida entre el año 21 y 22, fruto de su interés en reactivar la economía. El año 23 para mí va a ser un año casi de cola de ayudas o incluso de la propia lentitud posiblemente en tramitar algunas convocatorias. Los proyectos podrán durar hasta el año 26. Desembolsos de este dinero podrán llegar hasta el año 26. Entonces, imaginaros que Red.es empieza a lanzar convocatorias. Una convocatoria clara de Red.es va a ser la digitalización de la PYME en un sentido amplio, pero como esas va a haber convocatorias en las que en la medida de lo posible IAB
como un actor, como un agente, si queréis, neutro, que no representa a ninguna empresa individual, sino un conjunto, a un colectivo de interés, debería hacer cierta presión, cierta muestra de interés para intentar que las convocatorias se adecúen a la tipología de proyectos que los asociados de IAB puedan tener interés en que se lancen. Entonces, una vez esos proyectos se lancen, esas convocatorias se lancen, cada uno de vosotros o los consorcios, si es que lo que habéis montado son consorcios, presentará esos proyectos a esas convocatorias que lanza Red.es o el Ministerio de Economía o el Ministerio de Cultura, que probablemente también Cultura, en lo que os toca a vosotros, podría tener alguna competencia. Y ya esas convocatorias son de carácter competitivo, presentamos los proyectos y cada convocatoria tendrá el matiz de cuánto es subvención a fondo perdido, cuánto es financiación y todos los criterios y condiciones de la convocatoria. Y ese es un poco el procedimiento como se va a establecer. Entonces, fundamentalmente el consejo que damos nosotros a las empresas es: tenéis que empezar ya a pensar en proyectos. Aquí habrá dinero si hay proyectos. Si no hay proyectos, no hay dinero. No hay una posibilidad de que una empresa reciba 100.000 euros por digitalizarse sin más. O sea, hay que pensar qué esos proyectos serán auditados posteriormente por encargo de la Unión Europea. Por tanto, esos proyectos tienen que cumplir lo que cuando se ejecuten, lo que hemos dicho que se iba a hacer y lo que, por tanto, se ha aprobado bajo estas condiciones. Entonces, mi consejo es: tenéis que ir empezando a pensar proyectos, porque cuando esas convocatorias empiecen a lanzar, los plazos serán muy cortos. Estaremos hablando de plazos de 30 días, 40 días, plazos muy cortos. Si el proyecto no lo tenemos conceptualizado, pensado y trabajado, ya no llegaremos en plazo. Entonces, mi consejo es ir pensando en proyectos, ir pensando en dos tipologías de proyectos: los proyectos que ya tenía en la agenda, que los puedo evolucionar, los puedo ambicionar o los puedo adelantar en los plazos. Y eso yo creo que está claro que pueden ser subvencionables siempre que cumplan los criterios de digitalización, por ejemplo, en este caso. Pero también pensar en aquellos proyectos, en muchos casos quizás la Junta de IAB lo habéis pensado o varios de vosotros lo habéis pensado, el proyecto que os gustaría hacer, que presupuestariamente sería inviable y que, oye, ¿por qué no jugamos a conceptualizar el proyecto, a solicitarlo? Oye, si viene la subvención y la financiación, ya me cubre el gap financiero que tenía para poder lanzar ese proyecto y me permite dar un salto muy diferencial en la evolución de la empresa o de la industria, ¿no? Y este es un poco el contexto en el que os quería poner en relación con los fondos europeos. Va a ser un verdadero plan Marshall. Está en nosotros, aparte del gobierno, la posibilidad de capturar este dinero para empujar a la economía. Y bueno, me adelanto a una pregunta: ¿y qué papel juegan las comunidades autónomas? En el sector sanitario todos recibirán ellos el dinero. En el resto tenemos la sensación, y no está confirmado, que va a haber una especie de cogestión al estilo del estado de alarma, donde las comunidades autónomas en una parte de estos fondos tendrán la capacidad de la asignación, pero bajo los criterios de la convocatoria que haya lanzado el ministerio en cuestión. O sea, si hay un tema de digitalización de la PYME, pues es probable que esto vaya a las comunidades autónomas asignado por comunidad autónoma, pero la comunidad autónoma al final será un mero ejecutor de unos criterios que ha definido el ministerio en principio, aunque la cercanía al territorio haría que quizás la asignación sea más correcta. Entendemos que en gran medida va a ser en esa línea, pero todavía, como puede imaginar, además en un pleno proceso de negociación del presupuesto, esto está todavía por discutir, ¿no? Entonces, es un verdadero plan muy interesante y en digitalización creo que encaja absolutamente en las iniciativas que tenéis dentro de IAB y de los asociados de IAB. Hay que empezar a pensar ya en proyectos para aprovechar la ventaja competitiva de llegar antes. Creemos que la asignación de dinero va a potenciarse en proyectos grandes y muy al principio, justo para dar confort a Europa de que los proyectos se están asignando con mucha velocidad y que no pasa lo que tradicionalmente pasa en los fondos europeos en España, que no somos capaces de capturarlo en su totalidad. De hecho, fondos FEDER, hace unos días salió un estudio donde realmente la historia es que hemos capturado el 34% de lo que nos asignan, y entonces yo creo que el presentar proyectos rápidamente a las convocatorias que se lancen, entendemos, en el primer trimestre y de volumen suficiente para capturar rápidamente esa asignación de dinero, yo creo que son las ventajas diferenciales que hay que aprovechar para ser beneficiarios de esta oportunidad. Yo, sin más, lo dejo aquí para que podáis hacer preguntas
Yo incluso creo que hay una pregunta ya alrededor de del tema SEPI, que casi invito a David a que ya la conteste, y a vuestra disposición también para el resto de preguntas. Pues muchas gracias, Manolo. Trato de contestar la pregunta, que es una pregunta que es bastante atinada, porque no tiene una respuesta fácil. Me voy a explicar. Es verdad que la normativa te dice que no debe suponer que la ayuda mínima, el apoyo, son 25 millones de euros. No deja muy claro si en la suma de los 25 millones de euros está la financiación ordinaria junto con el capital y junto con el préstamo participativo. No lo dice, por lo cual podríamos entender que en los 25 millones de euros podría estar una y otra cosa. Al decir que no debe suponer mejora patrimonial, como dices, las pérdidas ocasionadas, lo normal sería entender que son las ocasionadas en el ejercicio en curso, en el año 2020. Tampoco está del todo claro, porque en su caso podría estarse a las pérdidas ocasionadas en el ejercicio 2021 y poderlas sumar. Me sabe mal no poder contestar la pregunta, porque además es una pregunta que ya está SEPI valorando, todavía no ha tenido una petición baja por umbrales próximos a los 25 millones de euros, pero ya se la hemos planteado. Y me sabe mal que no os puedo dar una respuesta final, porque es una cosa que está encima de la mesa ahora mismo. Yo te diría, David, David conoce mucho más de SEPI, la lógica dice que la SEPI debería ayudar, en este caso donde no se sabe cuándo se va a terminar esta pandemia, al final yo creo que debería ser el gap que cubra lo que necesita la empresa para superar esa pandemia. Por tanto, en cualquier caso, las pérdidas no deberían ser solo del año pasado, sino también fruto de las que estarían previstas si esta pandemia durara, por ejemplo, hasta Semana Santa, ¿no? Pero esto es la lógica. Lo que dice David es que luego la SEPI lo va a valorar. Aquí hay otra pregunta sobre cómo se van a canalizarse en el sector turístico. Bueno, la mala noticia es que se ha perdido una oportunidad, porque la Unión Europea lanzó, fuera del programa Next Generation, hace unas semanas, una convocatoria específica para ayudar con fondos europeos al sector turístico, y por un tema que yo no atino a entender, no hemos sido capaces de capturar esa ayuda, como que no la hemos identificado, digo como país, y esa ha pasado de largo. En el caso particular de los Next Generation, teniendo en cuenta los vectores con los que hay que invertir este dinero, yo creo que el sector turístico, en estos dos vectores de transición energética y transición digital, tiene posibilidad de hacer proyectos muy interesantes. En transición energética es obvio que entiendo que en el sector hotelero hay una oportunidad muy clara de reformas de edificios que se van a cubrir bajo el fondo de reformas para la eficiencia energética, y en algunos hoteles me consta que están planteando incluso cambios de calderas, cambios de producción de equipamiento para producción de calor. O sea, ahí creo que hay una oportunidad importante en el sector turístico, sobre todo en el sector hotelero. Luego está el tema de transición digital. Yo creo que ahí también hay una oportunidad de mejorar todos los sistemas digitales de experiencia de cliente, incluso de onboarding en el hotel. A mí, pero personalmente, ya con todo lo que está generando esta pandemia, me chirría que la forma de entrar sea con una tarjeta que pases por el lector y que no sea con tu móvil. Entonces, cada vez yo creo que sistemas de mejora de todos los procesos internos del sector hotelero y el turístico, yo creo que también se van a cubrir. ¿Va a haber uno específico para el sector turístico? Eso está por ver. Yo creo que aquí, siendo muy claros, en el mundo turístico, donde el impacto COVID es un impacto clarísimo, yo os diría que el primer sitio donde hay que mirar es en estos fondos SEPI que nos acaba de contar David. Nosotros estamos trabajando para un montón de cadenas hoteleras donde ya están optando a estos fondos SEPI. Entonces, en ese sentido, yo os diría que aquel que tuviera volumen suficiente, fondos SEPI es una alternativa buena, y en Next Generation tendríamos que pensar en proyectos que cubran estos vectores, sobre todo de transición digital y transición energética.
A mí me gustaría, si me dais permiso, me gustaría saber desde IAB, que lo habéis estado comentando, ¿no? Esto es muy interesante para todos nuestros socios, pero si como organización, como entidad, podríamos proponer algún tipo de proyecto muy basado en transformación digital. ¿Y cuál de los fondos se adaptaría? Que por lo que he creído entender sería lógicamente más el del Next Generation, pero bueno, por si se puede aclarar ya un poco y concretar un poco más, y perdonar ya la pregunta que barra un poco para casa, ¿no? Pero al fin y al cabo también como organización o como patronal del marketing digital, ¿cómo podríamos impulsar o coger algún fondo de estos, hacer algún proyecto interesante para poder impulsar, que es un poco nuestro objetivo, ¿no? Pues mira, os digo cómo lo veo. Primero, tienes que barrer para casa porque estamos en tu casa, o sea, tenemos que hablar de IAB, ¿no? Primero, yo creo que IAB tiene un papel importante en intentar generar un área común de interés entre todos los actores. Vosotros conocéis IAB, de alguna forma, tenéis socios muy variopintos, ¿no? Tanto anunciantes como no anunciantes y tal. Yo creo que vosotros sois una casa común donde tenéis que poner encima de la mesa puntos de mejora y, vamos, desde la perspectiva que yo veo, es que los anunciantes también digan dónde podemos mejorar como IAB y como marketing digital en las necesidades que ellos tienen. Pero en ese sentido, yo creo que IAB debería generar una especie de grupo, una task force de reflexión para conceptualizar proyectos. IAB como tal es muy difícil que pueda pedir esta ayuda como IAB, aunque bueno, pero sí que podría, digamos, concentrar un consorcio de 2, 3, 4 compañías con intereses comunes en un proyecto radical de transformación de alguna actividad dentro de la cadena de valor de IAB. Entonces, yo creo que IAB lo que tendría que hacer aquí es definir una task force y que empecéis en un proceso de reflexión sobre qué tipología de proyectos podría tener sentido, lógicamente, dentro del tema de transformación digital, que es donde creo que tenéis toda la cabida. Dicho esto, los fondos serían lógicamente, los de Next Generation, pero yo este proyecto, el proyecto que pensarais, no dejaría de analizarlo también bajo la perspectiva de fondos europeos, permitirme llamarlos tradicionales, ¿no? Porque en algún caso es muy probable que tuvieran cabida en esos proyectos. Ahí entrarías en un proyecto, en un proceso competitivo, ¿no? Porque competitivo muchas veces con otros países, con proyectos de otros países, pero ahí España se defiende bien, los proyectos españoles se defienden bien y se ganan bastantes. Aquí lo que cuesta en muchos casos para ganar el proyecto es que alguien dé el paso de presentarlo. Lo que somos mucho más perezosos es en hacer la inversión de presentar el proyecto. Una vez que estamos en Europa, competimos muy bien. Yo creo que aquí en IAB Belén tenéis que hacer un proceso interno de reflexión, de identificación de proyectos, de conceptualización de proyectos, de buscar aliados para esos proyectos y sobre esa estructura, si tiene sentido, trabajar en los proyectos para presentarlos tanto en Next Generation como en alguna convocatoria de proyectos tradicionales, si tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que IAB ahí es un papel clave. Y luego yo creo que tenéis otro papel importante como IAB, que es haceros notar en la Secretaría de Estado de Transformación Digital, diciendo que sois una parte importante del PIB español, que sois una parte de comunicación comercial crítica, mucho más ahora en este tiempo post-COVID que antes, y que evidentemente cuando estén planteando lanzar convocatorias, que piensen en los proyectos que vosotros estaríais pensando lanzar. No vaya a ser que luego os dejen fuera de esas convocatorias y no os podáis beneficiar de esos fondos, ¿no? Pero sobre todo tenéis que agitar a vuestros asociados para que vayan pensando en proyectos. Y aquí, Belén, cualquier ayuda que necesitéis por parte nuestra ya la tenéis, a vuestra disposición. Sí, yo por añadir, Belén, algo a lo que dice Manolo, tan importante es saber qué queremos pedir como saberlo pedir y saber a quién pedirlo. Yo creo que Manolo da una guía importante de que necesitamos identificar el responsable de lo nuestro, ¿no? Aquel a quien pedir, aquel a quien llorar y acercarnos. Que sin duda alguna un protagonista va a ser la Secretaría de Estado, pero tampoco abandonaría cultura, abandonaría otras áreas. Ya tenemos pintados, como decía Manolo, los presupuestos generales del Estado, ya sabemos quién tiene dinero, así que hay que ir a pedirle a quien ya sabemos que tiene dinero.
Pues os agradezco mucho lo que nos habéis dicho. Creo que vamos a poner, ya estamos participando de la Secretaría de Estado de Transformación Digital. De hecho, ya tenemos, no sé cómo se llama, perdonadme los conceptos legales, que no lo sé, pero bueno, estamos en uno de los task force, en uno de los grupos de asesoramiento dentro de esta asesoría. O sea que, bueno, creo que vamos por el camino, ¿no? Por lo menos nos empiezan a escuchar o nos empiezan a tener en cuenta. Más allá de que ahora podamos ver algún proyecto, creo que hay muchos proyectos interesantes, hay muchos proyectos emergentes dentro del marketing digital, que es una palabra ya tan genérica y que ahora todo es digital, ¿no? En el fondo, con lo cual creo que ha sido muy interesante este webinar para todos nuestros socios. No sé si hay alguna pregunta más. Si no... Belén, hay una pregunta más, que si quieres la leo. Sí, por Dice, favor. trabajo en una compañía de ingeniería y entiendo que hay claras oportunidades si trabajamos de la mano con constructoras para la entrega de proyectos llave en mano en el ámbito de las infraestructuras. ¿Existe información detallada sobre los proyectos de construcción de infraestructuras en España y cuáles son prioritarias para asignar estos fondos? Yo creo, información detallada sobre qué infraestructuras, creo que públicamente no la hay. Sí que te puedo decir como consejo que, desde luego, uno de los principales vectores por parte del Ministerio de Fomento va a ser ADIF. Infraestructuras ferroviarias van a ser las que capturen una parte muy importante de estos fondos, entre otras cosas, porque la electrificación digamos, el tren de mercancías va a ser un factor clave para la descarbonización. Yo te diría que empezaras a pensar en qué proyectos en el pasado ADIF planteó y que nunca se hicieron por razones presupuestarias, porque parte de esos van a ir en esa lista. Y luego habrá otro tipo de infraestructuras, claramente, del sector energético, donde muchas empresas van a pedir, sobre todo en el tema, como hablas de una ingeniería, en el tema de generación. Sabéis que en el mundo de la ingeniería tenéis ahí una oportunidad, no sé si te dedicas a esto, en el mundo del hidrógeno. Europa, de los 7 vectores de crecimiento, en 2 habla del hidrógeno como un factor clave de generación y de producción energética. Entonces, va a haber muchos proyectos individuales de empresas, pero si te refieres a infraestructuras gestionadas por el Estado, yo te diría que Fomento va a ser un destinatario de al menos 15 o 20.000 millones y que sobre el total de los 140.000, y aquí ADIF va a jugar un papel importante. Sí, yo le daría un consejo a Pablo, que ha formulado la pregunta. Uno de los elementos determinantes de la concesión de las ayudas va a ser garantizar a la Comisión Europea que su ejecución va a ser temprana, es decir, que va a tener lugar en los próximos ejercicios de 2021, 22 y 23. De ahí la necesidad de que las empresas de ingeniería puedan acercarse, yo creo, que a las grandes empresas de construcción, que de hecho están presentando muchos proyectos, porque cuanto mejor esté formado el proyecto, es decir, ya tengas un proyecto real y que no tengas que elaborarlo, muchísimo mejor. Entonces, sería ocasión de acercaros vosotros también, como decís, a esas empresas, porque un elemento clave para que ellas obtengan el apoyo de Next Generation para la ejecución de su proyecto es que se pueda ejecutar. Y, evidentemente, como sabréis vosotros, la ejecución va a depender de que el proyecto ya esté elaborado. Muchísimas gracias. Mira, simplemente quería aclarar a lo que me refería antes, que no he sabido explicarlo bien. IAB Spain ha sido invitada a participar en el Consejo Consultivo para la Transformación Digital de España, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para que quede claro a lo que me refería. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel y David. Ha sido interesantísimo para todos los socios e incluso para IAB como organización. Os agradecemos incluso la ayuda que nos habéis echado, Guante, que nos ha dicho que si tenemos alguna iniciativa o alguna duda podamos preguntaros o contar con vosotros. Simplemente decirle a la gente, a los participantes que tenemos, agradecerles el haber estado ahí, que este webinar se está grabando y que se verá subido a nuestro canal de YouTube para todos aquellos que no hayan podido por agenda estar hoy con nosotros, que lo podrán ver y poder disfrutar, entender toda la información que nos habéis dado justo la próxima semana. Así que nada, agradeceros vuestra participación de nuevo y que tengáis muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Belén. Gracias, chao. Hasta luego. Chao, chao.